Bien, eh, en el ejemplo de la matriz de especificación de contenidos, les decía, ustedes encuentran unas áreas de contenido, que son estas cuatro, que van a tener un peso ponderado, es decir, van a tener un porcentaje de importancia dentro de la evaluación. Ese porcentaje lo que va a hacer es que va a indicar qué tanto peso tiene en todo el instrumento que ustedes construyen o que adaptan. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si tiene más peso, es probable que haya más preguntas sobre ese atributo o sobre esa dimensión o área del contenido. Si tiene menos peso, pues habrá menos preguntas, ¿vale? Y que esas preguntas de esas áreas tendrán que evaluarse en función de algunas otras dimensiones u otros criterios que usted va a considerar. Para el ejemplo que ponen aquí, ellos tienen áreas de contenido donde están evaluando unas áreas temáticas del área matemática. Entonces, las áreas que ellos tienen como dimensiones son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Y lo que van a evaluar en cada una de estas áreas de contenido es si la persona posee cierto conocimiento, si posee cierta comprensión, si puede aplicar los principios de esas áreas, si puede analizar y si puede evaluar en función de cada una de estas áreas. Estos números que aparecen aquí son el número de ítems o de preguntas que serán por cada área. Es decir, del área suma, en cuanto a conocimiento de lo que es la suma, habrán dos preguntas. De resta habrán tres, de multiplicación 2 y de división 3. En cuanto a la comprensión, habrán dos de suma, resta 3, multiplicación 2 y división 3. Y así sucesivamente con cada una de ellas. Profe, ¿yo cómo hago mi ejercicio? Si imagínese usted que tiene, por ejemplo, el área de contenido que tiene que ver con su constructo. Supongamos que usted tiene actitudes, entonces al revisar la teoría usted se encuentra con que las dimensiones de las actitudes son un factor cognitivo, un factor emocional y un factor comportamental. En la teoría usted encontrará, por ejemplo, que para las actitudes es más importante el factor cognitivo, por ejemplo. Esto es un ejemplo nada más. O que es más importante el factor comportamental. O que es el factor más importante es el factor emocional. Dependiendo de lo que usted encuentre en la teoría y lo que usted considere, usted le empieza a dar un peso a eh, a esas dimensiones. A partir de ese peso que usted le da, pues usted va a empezar a desarrollar unas preguntas. Es decir, usted dirá, bueno, si este tiene 30 o 50%, y mi idea es preguntar máximo mm, unas 50 o 100 preguntas, pues usted tendrá que sacarle al número de preguntas totales 50, el 30%, y así sucesivamente con cada una de las dimensiones. Ahora, en el ejemplo que les estoy poniendo sobre las actitudes y sobre las dimensiones de las actitudes, usted tiene que tener en cuenta una cosa, y es que, ¿qué va a evaluar usted como proceso de cada una de estas dimensiones? Por ejemplo, si supongamos que aquí tenemos la dimensión comportamiento, ¿qué quiero evaluarle qué quiero evaluarle a la persona del comportamiento frente a las actitudes? Comportamientos agresivos, por ejemplo. Entonces usted aquí pondrá comportamientos agresivos y usted de acuerdo al ponderado que le asignó, usted dirá, bueno, aquí yo de comportamientos agresivos voy a colocar 5 preguntas y pone aquí número 5. De, de, bueno, aquí agresión decimos, ¿no? Agresión con comportamiento. Aquí, por ejemplo, podemos decir... ¿cómo se llaman estos? Como comportamientos eh, sin objetivo aparente, por ejemplo. O sea, cuando hay comportamientos que parecen que salen de la nada. Entonces usted los pone aquí sin comportamientos sin objetivo aparente. Entonces, o sin objetivo aparente. Y aquí en comportamiento, al combinarse, pues sería comportamiento sin objetivo aparente. 3, por ejemplo. Y así sucesivamente. Esta
matriz dependerá y se elaborará dependiendo de su ejercicio, dependiendo de los constructos que usted ha tomado. Aquí ponemos otro ejemplo como para que sea un poco más claro. Acá el área de contenido tiene que ver con situaciones del estado de ánimo, del pensamiento y de algunas alteraciones físicas, emocionales y cognitivas, como ustedes pueden verla. Entonces, esas afectaciones que podrían llamarse, por ejemplo, como estados alterados de la conciencia, que supongamos que ese fuera el constructo, lo que yo voy a medir, ese estados alterados de la conciencia se divide en las dimensiones alteración de pensamiento, alteración del estado de ánimo, alteración senso-perceptiva y alteración neurocognitiva. Estos ponderados se han dado en función de qué es más importante de acuerdo a la teoría como referente para la persona que está construyendo el instrumento o el test. Y adicional a eso, pues nos damos cuenta que estas alteraciones tienen unos procesos, y es que las alteraciones a veces se dan como ideas y a veces se dan como conductas. Entonces, alteraciones en el pensamiento como conductas, claro, porque el pensamiento también puede ser considerado como un comportamiento. Alteraciones del estado de ánimo como conductas, claro, por ejemplo, cuando una persona estalla o de repente, si es una persona más o menos efusiva y de repente se deprime y deja de hablar. Alteraciones sensoperceptivas, como cuando sienten que estímulos, eh, por ejemplo, auditivos son demasiado fuertes. Alteraciones neurocognitivas, por ejemplo, cuando hay degeneración neurocognitiva. Y así por el estilo, ¿vale? Entonces, esta matriz que ustedes van a realizar, matriz de especificaciones de contenido, la van a hacer así, como está aquí. Van a colocar procesos y aquí van a ver unos procesos que ustedes van a considerar de su constructo. Para eso, por favor, guíense. Ahorita les digo cómo hacerlo, pero ustedes se van a tener que guiar buscando unos test que ya estén elaborados. Como vamos a trabajar con la adaptación de un test, usted ya tiene su tema definido y su constructo definido. Lo siguiente que va a hacer es buscar literatura sobre test que ya hayan sido creados, que hayan sido elaborados, que ya fueron inventados por otros y que sirven para evaluar lo mismo o algo parecido a lo que usted quiere evaluar. A partir de ahí usted se va a guiar cuáles serían las áreas de conocimiento que ellos están evaluando, cuáles son las dimensiones y cuáles son los procesos que se están teniendo en cuenta para evaluar esas dimensiones. Y en función de eso, pues usted va a realizar una tablita como esta. Esa tablita va a tener que va a tener varias preguntas. Como ustedes van a tener que adaptar un test, estas preguntas pues ya están dadas. Lo que sí van a tener que hacer, si es que no lo encuentran por ahí en los artículos que investiguen, es ubicar las preguntas en cada una de las dimensiones. Por lo general esto ya está hecho, pero no en todos. Entonces si está hecho, pues súper bien, porque entonces les quedará más fácil ubicarlas cada una de esas preguntas y cada una de esas dimensiones en la tablita que les estoy presentando, porque van a tener que hacer una igual, en donde diga áreas de contenido o dimensiones, otra que diga, una casilla que diga procesos, aquí irían los procesos, acá las dimensiones o áreas de contenidos, y aquí el número de preguntas al cruzarse las dimensiones con los procesos, y acá el total de preguntas, para un total pues de tantas preguntas que le dé del cuestionario. Recomendación, búsquese un artículo, van ustedes a buscar artículos en bases de datos de creación de instrumentos. Entonces, ¿cómo se busca esos instrumentos? Ustedes van a ir a Google y le van a dar propiedades psicométricas de instrumentos que evalúen ansiedad. Por ejemplo, suponiendo que ansiedad fuera el constructo. Y aquí le van a empezar a aparecer un montón. Recomendación, escríbale PDF al final para que le aparezcan eh, los artículos en PDF. ¿Listo? Supongamos, a ver, abramos este que ya está descargando. Entonces aquí le dice, por ejemplo, propiedades psicométricas del inventario de ansiedad de Beck
en pacientes con cáncer. Claro, el inventario de Beck, de ansiedad de Beck, pues obviamente evalúa ansiedad, que es uno de los constructos que yo necesito. Entonces yo puedo tomar este instrumento, aquí seguramente me van a decir de qué se trata, y miren, ustedes van a encontrar aquí, por ejemplo, la edad con la que se construyó, el sexo, la escolaridad, estado civil, todo esto, ¿cierto? Y en la parte de instrumentos y análisis estadísticos, todo esto, ustedes van a encontrar qué dimensiones hay. Vamos a ver si aquí nos lo pone. Ah, sí, miren. Análisis factorial de los elementos del BAI, del inventario de ansiedad de Beck. Entonces aquí le dice, mire, factor 1, subjetivo. Factor 2, neurofisiológico. Factor 3, autonómico. Factor 4, síntomas vasomotores. ¿Esos dónde van? Aquí. Factor 1, factor 2, factor 3, factor 4. ¿Sí? Y luego va a decir usted, bueno, y los otros, pues véalos aquí. Incapacidad para relajarme. Ese irá acá. Aquí, 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 aquí serían los procesos. ¿Listo? Bueno, esto que está acá, estos numeritos, pues no les van a poner atención por ahora. Esto ya lo vamos a ir viendo después, que son los análisis estadísticos. Espérenme, estas son las preguntas. Claro, sí son los factores. Eso. Y entonces así les queda más fácil. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, este ya está hecho. Vamos a buscar otro para que quede más claro. A ver, propiedades psicométricas del cuestionario. Listo, aquí hay otro. Vamos a ver si nos lo deja obtener completo. Sí, parece que sí. A ver, vamos a ver. Ustedes lo van a abrir. Y dice, propiedades psicométricas del cuestionario de evaluación de problemas de ansiedad ante exámenes CAEX. Listo. Este es otro tema distinto, pero es un cuestionario que mide ansiedad. Acá también vamos a encontrar una introducción, pues bueno, como ustedes ya saben, que aparece en los artículos científicos. Y aquí va a decir propiedades psicométricas, medición de validez. Es probable que nos aparezca una tablita como la que apareció en el otro. Aquí está. Miren que aquí hay varias escalas. Dice SCAEX total. Entonces, preocupación, respuestas fisiológicas, situaciones, respuestas de evitación. Esas son dimensiones de lo que se está midiendo como ansiedad. Es decir, la ansiedad para este instrumento se entiende como dimensión de preocupación, dimensión de respuestas fisiológicas, dimensión de situaciones y dimensión de evitación. ¿Dónde van esas? Aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? Y dependiendo de lo que usted vea, que el artículo le dice, por ejemplo, la preocupación es un poco más importante que las respuestas fisiológicas, pues usted le irá dando un ponderado más o menos acorde a lo que dice la teoría. Pero si usted quiere, le podría incluso dar un peso distinto a cada una de estas. Usted podría decir, no, yo quiero elaborar 10 preguntas de la parte de respuestas fisiológicas. Los autores inicialmente solo hicieron 5, pero yo quiero hacer otras 5 más. ¿Sí me explico? Eso ya lo decide usted y si usted quiere hacerlo así, pues perfecto. Y pues aquí seguramente le va a decir cuáles son los procesos que se tuvieron en cuenta para evaluar cada una de estas. Si solo hay un proceso, suponiendo que estuviéramos así, no hay problema. Lo importante de esto es que usted sí me coloque aquí las áreas de contenido y al menos un proceso sí tiene que aparecer porque tiene que evaluarse a partir de al menos un proceso. Bueno, esa sería como la guía que ustedes deben desarrollar. Por favor, este trabajo tienen que hacerlo en grupo. Tienen que hacerlo en grupo con su grupo de trabajo del proyecto de aula y entregar hasta el punto número 6.